Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a un episodio más de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia en la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a platicar de el cáncer en la mujer. Este es importante como retomarlo este mes en donde estamos en la prevención del cáncer con el cáncer de mama, que igual podemos decir que no es exclusivo de la mujer, pero es la población a la que se ha visto que se ha enfrentado más a este tipo de cáncer. Entre otros tipos de cánceres, no solamente el de mama, pero hoy principalmente nos vamos a enfocar en el cáncer de la mujer, que también tiene un contexto histórico importante. Y para ello tenemos de invitada el día de hoy a la doctora Ana Karen Montoya Ruiz, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, mucho gusto. Gracias doctora. Bueno, como comentaba acerca del cáncer en la mujer, se ha visto y se está trabajando actualmente por mejorar esto, por la prevención y también ir como combatiendo a esto que le llaman los grupos vulnerables, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok. Y bueno, doctora, pues me gustaría que nos platiques, no sé, algunas estadísticas si tienes del cáncer, porque bueno, sabemos que es una de las causas más frecuentes o de mortalidad en el mundo y que muchos de estos cánceres son de las primeras causas en las defunciones de las mujeres. Entonces es muy importante como prevenir, porque si algo podemos hacer para retrasar o para detectar a tiempo una lesión y evitar la muerte o evitar complicaciones, incapacidad y pérdida de la calidad de vida, pues sí es bueno como no perderlo, ¿no? No dejarlo de lado. Exactamente. Bueno, la importancia que tiene el hablar del cáncer en la mujer es pues que, de acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, a nivel mundial, pues constituye la segunda causa de muerte. Esto es muy significativo, sobre todo porque pues cerca de 9.6 millones de personas mueren al año por alguna causa de cáncer. Específicamente hablando de la mujer, se produce una muerte por cada 11 mujeres a nivel global anualmente. Y pues esto es muy alarmante, sobre todo porque el 70% de estos cánceres ocurren en países en vías de desarrollo. Y pues nosotros sabemos, México es un país que se considera en vías de desarrollo. Hablando ya un poquito más específico de estadísticas en México, pues se considera la tercera causa de muerte en nuestro país. Del 100% de estos casos, el 55% ocurre en la mujer y el 45% restante, que tampoco es poco, pues ocurre en el hombre. Esto nos quiere decir que existe una mayor mortalidad en las mujeres. Y pues bueno, ¿cuáles son los cánceres más representativos en México? El principal es el cáncer de mama. En segundo lugar, en frecuencia, pues es el cáncer de tiroides, y el tercer lugar, pues es el cáncer cervicouterino. Pero pues en este caso nosotros estamos enfocados un poquito más a lo que es el cáncer, un poquito más específico de lo que es la mujer, que es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, que producen alrededor de 11 muertes por cada 100,000 habitantes o 100,000 mujeres que hay en México. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que sí sigue siendo un problema de salud pública, porque las tasas de mortalidad son demasiado altas. Y es alarmante porque nosotros conocemos que del 30 al 50% de los cánceres pues son prevenibles. Y pues tenemos que enfocarnos precisamente en esa prevención, o en este caso en la detección del cáncer en etapas tempranas. Así es, doctora. Y bueno, como dijiste, afortunadamente algunos son prevenibles y ahí es donde nosotros debemos como entrar mucho, ¿no? Y hacer equipo con la población. No darnos entre uno y otro, botarnos la responsabilidad, ¿no? De, mi médico no me diagnosticó, pero yo también nunca fui a consulta.
Entonces, sí, también importante mencionar el equipo que debe de haber como médico-paciente, la excelente relación o la mejor relación que se pueda médico-paciente, porque si uno coopera y el otro no, pues va a ser como estirar y aflojar, entonces no vamos a poder ver un resultado. Y más porque, bueno, por ejemplo, hablando del cáncer de mama, o varios cánceres, vemos que es mayor en países de vías de desarrollo, donde incluso las muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, y prematuramente estoy hablando en mujeres menores de 70 años. Entonces, si podemos retrasar un diagnóstico o un padecimiento después de los 70 años, yo creo que estamos haciendo un buen equipo, no solamente una buena medicina, ¿no? Sino un buen equipo. Exactamente. Muy bien, doctora. Y me gustaría que nos platiques un poco acerca de la prevención también, como lo comentamos. Yo creo que hablando un poquito de lo que es la prevención, un pilar que es muy importante sobre todo es la información, ¿no? La información que se le proporciona a la población acerca de los factores de riesgo que existen, porque muchos factores de riesgo pues son modificables, como son particularmente los estilos de vida que nosotros llevamos. Algunos otros en lo que tenemos que enfocarnos son en los signos y síntomas que se pueden presentar en estos tipos de cáncer, para que nosotros como mujeres podamos identificarlos y podamos recurrir oportunamente a lo que es el médico y propiciar así pues la detección del cáncer en etapas un poquito más pues oportunas, que tengan una mejor calidad de vida. Existen también ciertos tipos de tamizajes que nosotros debemos de concientizar a la población sobre cuándo iniciar con ellos, cada cuánto tiempo realizarlos y a qué tipo de tamizajes tenemos acceso nosotras en México. Si bien es cierto que existen muchos programas actualmente que van enfocados precisamente a esta problemática que son las altas tasas de mortalidad que existen, pues nos enfrentamos con algunos obstáculos como lo son pues la inequidad que existe en cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud, también que tengan algo mejor poca infraestructura nuestras clínicas, o en todo caso también un punto muy importante pues es la aceptación sociocultural que se tiene, ¿no? Algunas mujeres jóvenes pues tienen la idea de que por ser mujeres precisamente de edades un poco más chicas no pueden padecer cáncer, y pues son ideas equivocadas. Nosotros tenemos que tener la cultura que desde jóvenes debemos estar pendientes de ciertos síntomas, de nuestros tamizajes, para poder identificar si nosotros también tenemos cierto riesgo de padecer cáncer. Algunas otras dificultades que se nos presentan, por ejemplo, son que sí, algunas pacientes o algunas mujeres son conscientes de que se deben realizar este tipo de tamizajes, pero no se los realizan porque les causa incomodidad, les causa dolor. Tiene también que ver un poquito más con el pudor, ya que pues nosotros sabemos que para realizar este tipo de tamizaje pues es necesario descubrirnos, en todo caso las mamas, o tener una revisión ginecológica. Pero yo creo que sería importante aquí ver cuál es el beneficio que tiene que nosotros nos realicemos este tipo de pruebas de atención médica, en el que pues si tú tuvieses, por ejemplo, un cáncer y el cáncer está en etapa temprana, pues sería muy beneficioso, porque pues va a aumentar igual tu calidad de vida y también pues tu esperanza de vida a final de cuentas. Entonces, pues sí es muy importante mantener estos enfoques, ser conscientes de todo ello y estar abiertas un poco a lo que son este tipo de situaciones que pues están disponibles también en sistemas de salud, en lo que son nuestros centros de salud, sobre todo. Eso es cierto, doctora. Y también, si bien es cierto, podemos hablar de diferentes padecimientos, no solo del cáncer en las mujeres, y que también van a variar de acuerdo a la edad en la que se presenten. Entonces, ¿cómo saber si tengo 30 años? ¿Cómo saber qué debo de hacerme, ¿no? Si yo tengo 50 años, ¿qué me toca hacer? Si yo tengo 60 o 70 años, ¿qué debo de hacer para prevenir?
un cáncer o incluso una enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir, ok, para prevenir el cáncer cervicouterino es importante hacer nuestro Papa Nicolau cada año. Ok, y si tengo 70 años, o si tengo 15 años, o por ejemplo con la mastografía, ¿no? Porque sí es importante saber, de acuerdo a la edad, que debo de enfocarme en mi salud, porque, y no solamente como dejarlo a la demás gente, ¿no? A nuestros papás, a nuestros hijos, que ellos sean los que estén al pendientes de nuestra salud, no, tiene que ser el mismo paciente, hay que empoderarse y, como comenté, hacer una corresponsabilidad con su médico. Exactamente. Y pues podemos hablar también de lo que son algunos factores de riesgo. Esto pues es importante porque así tú puedes identificar qué tan alto es el riesgo de que tú tienes de padecer algún tipo de cáncer, ya sea de mama o cervicouterino, y modificar aquellos que puedes modificar. En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, uno de los factores de riesgo que existe más importante pues es la predisposición genética. Obviamente ese no lo puedes modificar, pero sí puedes ser consciente de que si tienes un familiar en primer grado, ¿qué quiere decir esto? Que tengas una hermana, que tengas una madre, una abuela, que tengan o que hayan padecido cáncer de mama, pues en este caso tu riesgo de padecer cáncer de mama se eleva un poco más al de la población general. Sí, hay que prestar sobre todo también atención si el cáncer que hubo en tu familia fue en las dos mamas, si tienes más de 2 familiares que hayan tenido cáncer de mama, pues en este caso tu riesgo todavía se incrementa muchísimo más, y hay que tener un poquito más, un seguimiento más estrecho para poder identificar si tú en algún momento puedes desarrollar o no cáncer. En este caso, pues existen otros factores de riesgo que puedes modificar, como lo son el consumo de alcohol, consumo de tabaco, tu peso, porque un factor de riesgo es tener obesidad, que tengas un índice de masa corporal mayor a 30. También el que sea sedentario puede propiciar al desarrollo de lo que es el cáncer. Y pues algo muy importante es que a partir de los 40 años, tu susceptibilidad a padecer cáncer de mama es mucho más grande que en una población un poco más joven. Esto no quiere decir que la población joven no pueda desarrollar cáncer de mama, claro que lo puede hacer, pero hay que prestar sobre todo más atención cuando tienes pues más de 40 años, ¿no? Muy importante, doctora. Entonces, ver que hay riesgos modificables, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos cambiar, pero otras que sí, y que idealmente pues sería a lo mejor no tener que cambiar un buen hábito, sino ir fomentándolos constantemente. La actividad física, el ejercicio frecuente, la buena alimentación, el sueño, o sea, tener hábitos buenos y no solamente implementarlos hasta que ya estoy enfermo o enferma, hasta que ya tengo complicaciones de una enfermedad. O sea, es muy importante entender que no es necesario tener que estar enfermo para poder hacer un cambio de hábito, sino ahora que no lo estoy, decir, bueno, pues lo voy a hacer. O sea, finalmente no me va a hacer mal comer bien a mi cuerpo, ¿no? Me voy a sentir mejor, y secundariamente se van a prevenir enfermedades, entonces pues qué mejor. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos, doctora. Datos importantes por tu salud. Cáncer en la mujer. Existen diversos factores de riesgo en la mujer para padecer diferentes tipos de cáncer, entre ellos la mala alimentación, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. El riesgo de padecer cáncer cervicouterino aumenta cuando se decide iniciar vida sexual activa antes de los 18 años, embarazo antes de los 20 años, tener más de 3 compañeros sexuales, así como infección por VPH. Virus de papiloma humano. Es importante detectar cambios en el cuerpo como sangrado fuera del periodo o después de tener relaciones sexuales. En caso de presentar alguno de estos, hay que acudir al médico. Se recomienda que la autoexploración de mamas se realice a partir de los 20 años. 5-7 días posterior a cada ciclo menstrual.
podemos realizar medidas preventivas para la detección oportuna de cáncer, como los tamizajes anuales de mastografía y Papa Nicolau después de 3 años de haber iniciado la vida sexual, alimentación saludable, ejercicio y tomar el control del tabaco acompañado de un menor consumo de alcohol. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, ya estamos de regreso con la doctora Ana Karen Montoya Ruiz, que viene a platicarnos el día de hoy de cáncer en la mujer, no de un tipo en particular, de hablar de todos los tipos. ¿Y por qué? Bueno, a pesar de que vemos que las mujeres somos más longevas que los hombres, la mortalidad sigue siendo elevada en las mujeres e incluso utilizan más los servicios de salud que los hombres, hasta lo que se ha reportado. Probablemente pues también por la salud reproductiva, y entre todas este tipo de enfermedades, pues uno de ellos es el cáncer. Entonces es muy importante platicar de los factores de riesgo que nos comentaba la doctora. ¿Por qué? Porque tenemos factores que no podemos cambiar, pero hay muchos que sí podemos cambiar. Y a lo mejor podré sonar muy repetitiva, pero la buena alimentación, el ejercicio siguen siendo ellos. Tener un buen control del peso nos puede ayudar para prevenir en un futuro una enfermedad. Y además, en caso de que yo ya tuviera un diagnóstico de este tipo, aún así yo tener ya una buena salud me puede mejorar el pronóstico de mi enfermedad. Entonces, es muy importante todo esto. La doctora nos hablaba también de los factores de riesgo que tenemos en el caso del cáncer de mama, donde también menciona los hábitos alimenticios, el hábito tabáquico y también los factores heredofamiliares, por ejemplo, la genética, que esa no la podemos cambiar. Pero también me gustaría que nos platicaras, doctora, un poco acerca del cáncer cervicouterino. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo o que tenemos todas para tener cáncer de cervicouterino y qué puedo hacer? Bueno, en el caso del cáncer cervicouterino, el factor de riesgo principal, el más importante, pues es la infección por el virus del papiloma humano, que nosotros sabemos afecta muchísimo más a las mujeres, porque este virus ocasiona algunos cambios en lo que es el cervix y que puede llevarnos a generar alguna malignidad, como son los tumores malignos. En este caso, por ejemplo, los factores de riesgo pues están encaminados precisamente a eso. Se considera como factor de riesgo el hecho de que inicies una vida sexual antes de los 18 años, que hayas tenido un embarazo antes de los 20 años o que tengas conductas de riesgo, es decir, más de 3 parejas sexuales o que tu pareja sexual pues sea una pareja sexual de riesgo, que tú hayas tenido enfermedades de transmisión sexual anteriormente, particularmente una infección por virus de papiloma humano. Y algo que es muy destacable es que pues como el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo, existen vacunas. A nivel mundial tenemos 3 vacunas que existen para lo que es la prevención de la infección por este virus. En México solamente contamos con 2, que es la bivalente y la tetravalente, pero es importante que nosotros como mujeres sepamos que estas vacunas existen y que si, por ejemplo, nosotros tenemos niñas que van de entre los 9, 10, 11 y 12 años, esta es la edad que se recomienda en la que inicie la vacunación. Entonces, pues hay que hacer énfasis, sobre todo en este tipo de inmunizaciones, en que pues nosotros conozcamos que existen estas vacunas y que es demasiado importante y que influye demasiado en lo que serían las tasas de mortalidad o de incidencia de lo que es el cáncer cervicouterino. Otro factor de riesgo que se puede considerar muy importante precisamente es que tengas menos de 30 años y nunca te hayas realizado una citología pues cervical. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que tengas menos de 30 años y tú nunca te hayas realizado un Papa Nicolau, pues es un factor de riesgo muy importante. No sabes si las células que tienes en tu cervix son normales, son anormales, si estás presentando un cáncer, porque el desarrollo del cáncer de mama es de lenta, de cervicouterino, es de lenta evolución.
Así es. Y por ejemplo, doctora, en cuanto a los signos y síntomas que podemos ver y que debemos detectarlos para saber en qué momento acudir al médico. Hablando de signos y síntomas, por ejemplo, de cáncer de mama, nosotros como mujeres pues podemos realizarnos exploraciones, ¿no? Generalmente frente a un espejo, en donde podemos visualizar si hay algún cambio en nuestra mama que antes no teníamos. El cáncer de mama suele presentarse, por ejemplo, con cambios en la coloración de la piel o en el pezón. Estos cambios generalmente, por ejemplo, en la coloración de la piel suceden cuando hay un engrosamiento de la piel a lo que se le conoce como piel de naranja, porque suele tener una textura un poquito más dura y suelen verse como puntilleos que son muy parecidos precisamente a lo que es una cáscara de naranja. Puede incluso haber una retracción de lo que es el pezón, es decir, que se ve invertido o que simplemente el pezón esté cambiado de dirección, que haya alguna ulceración en las mamas, o que puede haber incluso enrojecimiento y ardor. Entonces, estos síntomas o estos signos nos pueden indicar que pues, obviamente hay algo anormal y nosotros debemos acudir al médico. También hay que prestar atención a lo que es la secreción no láctea, sobre todo si es secreción sanguinolenta, que es abundante y que es persistente, porque pues esto obviamente no es normal. Es muy importante la exploración, la identificación de, por ejemplo, nosotros si tenemos alguna tumoración, alguna bolita que antes no tuviéramos, que podría indicarnos que sea un quiste, en caso de que se tengan quistes persistentes, quistes recurrentes. Igual es un foquito rojo para acudir al médico y tener una valoración un poquito más estrecha. También puede haber presencia de lo que son nódulos. Sabemos también que existen nódulos benignos, pero especialmente los nódulos que son persistentes en mujeres menores de 35 años, posterior a que se terminó tu ciclo menstrual y que tienen características que sean sólidas, que no se muevan o que tengan poca movilidad, que tengan bordes irregulares o que vayan acompañados de algunos crecimientos de los que son los ganglios o a lo que se conoce como adenopatías axilares, pues nos podría indicar un poquito más que hay algún proceso maligno en nuestras mamas, y esto pues nos llevaría a que nosotros recurramos a una valoración pues por un médico un poquito más específica. Hablando un poquito de lo que es el cáncer cervicouterino, en este caso pues la presentación clínica es un poquito menos variada. Casi siempre se la va a presentar de dos formas: por sangrado anormal o por dolor pélvico, que es un dolor pélvico pues persistente que generalmente no suele ceder a tratamientos. ¿Y a qué me refiero con sangrado anormal? Puede haber sangrado que ocurra entre tus periodos, es decir, ya terminaste tu periodo, ya dejaste de sangrar y posterior a algunos días comienzas a sangrar otra vez, sobre todo en personas que son regulares. Pues esto no es normal y hay que tener un chequeo. También si existe un sangrado posterior a tener relaciones sexuales, o en caso de las pacientes que son ya un poquito más mayores, que ya hayan llegado a la menopausia y presenten un sangrado posterior a la menopausia, pues esto nos obligaría un poquito a lo que es recurrir al médico para realizarnos una evaluación, para ver si nosotros no tenemos alguna tumoración o algo que esté propiciando que se produzca este sangrado que no debería de ocurrir, ¿no? Ok, muy bien, doctora. Esto es muy importante porque sí, ¿cuántas veces normalizamos esto y no lo, o sea, simplemente no lo tratamos, ¿no? Es muy importante esto. Y bueno, doctora, ya estamos hablando de cáncer, ya nos hablaste un poquito de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, pues ya entrados en plática, hablando por ejemplo en mujeres adultas, mayores puede ser, ¿qué estudios de tamizaje nos recomendarías para que no dejen de pasar como su oportunidad, ¿no? De decir, ok, para tamizar, por ejemplo, con cáncer de mama, aparte de la exploración, pues es importante la mastografía, ¿no? Y, por ejemplo, en mujeres de edad mayor, ¿qué deben de poner atención, tener en su checklist de lo que se deben de hacer para prevenir a lo mejor no solo un cáncer, incluso hasta osteoporosis o una fractura?
Pues hablando ya de los tamizajes, pues se debe prestar suma atención a lo que son la autoexploración y la exploración clínica, porque cerca del 40 al 70% de los cánceres se identifica mediante estos dos. La autoexploración idealmente se debe iniciar a los 21 años. Nosotros como mujeres a los 21 años deberíamos de realizarnos una autoexploración y la debemos de realizar mensualmente, 5 a 7 días posteriores a que se finalice nuestro ciclo menstrual. La exploración clínica, que es la que propiamente ya realiza un médico o un personal de salud, igual se debe iniciar a lo que son los 21 años, pero como son pacientes jóvenes, esto no requiere estrictamente que se realice de forma anual, es decir, no requiere que te lo realices año con año. Puedes realizarlo si tú quieres cada 2 años o cada 3 años. Sin embargo, como usted comentaba, ya llegando un poquito a edades más avanzadas, que son, por ejemplo, a partir de los 40 años, que ya el factor de riesgo de padecer cáncer de mama es un poquito más elevado, estrictamente tendrían que realizarse una exploración clínica anualmente. Aquí sí ya tendrían que irse año con año a realizarse pues la exploración como tal. Y la importancia también de lo que es la mastografía, o por qué es tan importante la mastografía, es porque mediante la mastografía nosotros podemos identificar algunas tumoraciones que a lo mejor son demasiado pequeñas para ser palpadas por un médico o por nosotras mismas. Y en el caso de pues, lo que es la mastografía, esta se debe iniciar a lo que son los 40 años y se debe realizar de forma anual, es decir, cada año a partir de los 40. Y a partir de los 50 años a los 69 puedes realizártelo a lo mejor cada dos años, si es que tus anteriores mastografías han resultado sin ningún tipo de anomalía. Algo que se ha visto, por ejemplo, en los estudios, es que a partir de los 70 años de edad, el realizarte una mastografía ya realmente no es de utilidad. Entonces, ya si tienes más de 70 años, la mastografía no es tan necesaria que te la realices. A menos a lo mejor que tú sientas que tu riesgo de padecer cáncer de mama sí sea muy elevado, pero como tal no confiere ningún tipo de mejoría a lo que es la tasa de mortalidad. Igual podríamos utilizar lo que es el ultrasonido, que a lo mejor no se utiliza como método de tamizaje, pero es importante tener en cuenta que en mujeres jóvenes, en mujeres menores de 35 años, es muy útil para identificar algunas masas, y que en mujeres en las que tengan demasiada densidad mamaria, porque tienen mucho tejido mamario, también puede ser muy útil la utilización de lo que es el ultrasonido. Hablando ya específicamente de lo que es el cáncer cervicouterino, el Papá Nicolau se tiene que realizar pues a partir de los 21 años de edad, precisamente porque la mayoría de las personas pues a esta edad ya han iniciado la vida sexual activa, y como le recalcaba, pues el principal factor de riesgo es una infección por virus de papiloma humano, ¿no? Entonces, si ya tienes 21 años de edad, pues ya deberías de haberte realizado el primer Papá Nicolau y deberías de realizártelo año con año. Entonces, pues es muy importante realizarte estos tipos de tamizajes conforme a la edad que tengas y el riesgo que tengas. Ok, y doctora, ¿hasta qué edad tú recomendarías dejar de hacer la citología, el Papá Nicolau? El Papá Nicolau, pues generalmente ese se sigue realizando posteriormente, yo creo que hasta los 60 años igualmente. Se sigue realizando pues igual en pacientes envejecidas, por la recurrencia que hay o por más bien la incidencia que hay de lo que es el cáncer de cervicouterino que mencionaba yo. Es de desarrollo lento. El desarrollo del cáncer cervicouterino puede ir desde 1 hasta 5 o 10 años, entonces este es un área de oportunidad porque se puede identificar en etapas tempranas, cuando todavía sigue en desarrollo, y como pues es un proceso lento, pues es importante seguir tamizándose si tienes 30, 40, 50 años. Ok, esto es muy importante, doctora, porque sí, efectivamente, si es de progresión lenta, pues qué mejor que
detectarlo muy a tiempo y así prevenir una enfermedad, ¿no? Pero como comentábamos, preguntar a nuestro médico, hacer buen equipo con nuestro médico y ni nosotros echarle la culpa al paciente y el paciente tampoco que nos eche la culpa a nosotros, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, doctora, pues agradecemos mucho. Creo que este tema es muy enriquecedor porque nunca está de más hablar de la mujer, de su salud y de cosas que podemos hacer para prevenir que se enfermen. Y bueno, pues todo va en pro de la salud de todos, pero pues en este caso ahora nos tocó a nosotras. A nosotras, sí. Bueno, pues te agradecemos mucho, doctora. Dejamos aquí tu correo, es ak.montoyaruiz@ugto.mx. Estuvimos con la doctora Ana Karen Montoya Ruiz, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y que actualmente está trabajando en Red Médica Salamanca, ¿cierto? Sí, cierto, correcto. Ok, entonces si no le escriben por correo pueden encontrarla ahí. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima.